Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, versos 1 y 2. Porque nada en tu vida es casualidad. Cada proceso tiene un diseño. Cada prueba, un propósito eterno. Un espacio para sanar, crecer y entender lo que Dios está formando en ti. Hoy, todos los miércoles a las 8 de la noche, hora centro. Para más información, peticiones y oración, comunícate al 617-224-2462. 617-224-2462 con Evelyn Robles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, pueblo del Señor, y bienvenidos a tu programación del proceso al propósito. Como todos los miércoles a las 8 de la noche, tenemos mujeres y hombres de Dios que comparten con nosotros testimonios poderosos, amén, de lo que Dios ha hecho en su vida, amén, de su pasado a su presente y lo que Dios sigue haciendo, amén, en la vida de cada uno de estos varones de guerra y mujeres, siervas del Señor. Esta noche tenemos con nosotros a Luis Alejandro Ayala de la Iglesia Maranata de Guaynabo, que va a estar, él va a estar compartiendo con nosotros su testimonio y todas las cosas poderosas que el Señor ha hecho con él en su vida, y sé que Dios todavía sigue trabajando. Amén. Así que le introduzco a Luis Alejandro Ayala con nosotros. Luis Alejandro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga, hermana, Dios le bendiga, pueblo, aleluya, aquellos que nos sintonizan a través de la doloroso saludo de parte de la Iglesia Maranata de Guaynabo, la que nos pastorea el pastor Ángel David Santiago y la pastora Josie Hernández, los cuales en esta hora saben que estamos, aleluya, haciendo la voluntad del Señor por medio de este compromiso. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios es grande y poderoso. Luis, quisiera que compartieras con nosotros, amén, un poco de tu trayectoria, de quién era Luis, amén, antes de Luis aceptar al Señor, antes de Luis haber tenido ese encuentro con el Caballero de la Cruz. ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Quién tú eras? ¿Qué tú hacías? ¿A dónde Dios te ha llevado y cómo tú tuviste ese encuentro con el Señor? Gloria a Dios, ¿verdad? Muy buena pregunta. Para comenzar, pues, soy nacido y criado, ¿verdad? Y radicado en Puerto Rico, gloria a Dios, en el pueblo de Bayamón, en 1991, septiembre, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Nací en el pueblo de Bayamón, estudié mucho tiempo en Bayamón, parte de la juventud, parte de la adolescencia, y ya pues a un término el cual llegué a lo que se llama la high school, pues también la estudié en el área de Bayamón, en la Tomación Gay. Y un joven, yo diría un joven con sueños, ¿verdad? Con metas trazadas, ¿verdad? En el deporte y también en el área de lo que era la mecánica, ¿verdad? También porque estudié mecánica automotriz. Y yo diría que un joven con sueños y con metas que cumplir. En el camino, amén, que tuviste que en un momento dado hacer un pare y reconocer que quizás estabas bien y llegaste a hacer cosas que quizás no estaban bien delante de la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Eso fue, ¿verdad? Yo diría que, pues, ¿verdad? En parte la influencia, las amistades, ¿verdad? La ausencia de una figura paterna, ¿verdad? La cual, pues, no regía ningún tipo, ¿verdad? De autoridad, de corrección sobre mi persona, ¿verdad? Sobre mi ignorancia, sobre mi inmadurez, ¿verdad? Y creo que muchas de las cosas que influyeron en mi vida fue mucho la juntilla,
las malas decisiones, las malas, ¿verdad? Los malos hábitos, ¿verdad? Que también tenían las personas a mi alrededor, pues fueron contagiándome conductas aprendidas, ¿verdad? Los placeres, ¿verdad? Por querer sentir, por querer probar, por querer, ¿verdad? De cierta manera u otra buscar un vacío, ¿verdad? Existencial que sentía en mi vida, ya sea por lo que le mencioné, ausencia de un padre, afecto, ¿verdad? Paternal, y muchas de esas cosas pues me llevaron a cometer malas decisiones, malas selecciones de amistades, malas justillas, como vuelvo y repito. Y creo que eso fue un factor bien culminante, ¿verdad? En la etapa de mi juventud. Esas decisiones que tomaste, que no estaban bien, que fueron algunas de las cosas que hacías que no estaban bien, que puedas compartir con nosotros cosas que quizás en un momento dado llevándote de la juntilla y de pues cosas que quizás tú no querías, pero las llegaste a hacer. Pues, varias de las cosas fue sumergirme en lo que era, ¿verdad? Los narcóticos. Comencé, ¿verdad? Por el cigarrillo, comencé por la marihuana, ¿verdad? Luego crucé la marihuana y una de las más, ¿verdad? Que más utilizaba en un momento fue la famosa Percocet, ¿verdad? Con un analgésico muscular, ¿verdad? Y comencé a crear una dependencia, ¿verdad? A través de que en un momento dado de mi vida pues me operaron, ¿verdad? De lo que fue de los cordales y una muela. En ese entonces pues sentía mucho dolor y simplemente eran que fumaba marihuana, cigarrillos, cosas así, pero ya cuando comencé a sentir ese dolor en mi boca, ¿verdad? Por una mala práctica que me hicieron en un dentista, pues comencé a recurrir a las amistades que, ¿verdad? Que me podían, algo que me podía aliviar el dolor, porque sentía mucho dolor en las Panadol, las ibuprofeno, las Advil no me lo quitaban. Y pues las amistades pues me sugirieron una pastilla, la Percocet, y cuando comencé a tomar esas pastillas, ¿verdad? Pues sentí mejoría, sentí el alivio, ¿verdad? No estoy diciendo que no esté mal, porque también son recetas, la receta por un doctor, pues el doctor es el que dictamina y determina lo que tú puedes utilizar y que te vaya a hacer bien y algo regulado, ¿verdad? Pero en este caso la adquiría en el bajo mundo y pues sin prescripción alguna, sin instrucciones de un doctor, las consumía yo mismo y caí en una dependencia de, ¿verdad? Por malas selecciones, caí en una dependencia de lo que eran los opioides y era algo, ¿verdad? Que yo diría que ha sido, fue fatal en cierto aspecto de mi vida, me llevó una dependencia absoluta terrible, la cual económicamente pues me posicionaba, diría yo, bien, estable y comencé a ya a despilfarrar, por así decirlo, lo que me podía ganar, los bienes que poseía, pues muchos de ellos salía de ellos para poder sustentar, ¿verdad? Lo que era el vicio, por así decirlo, la dependencia de los opioides. Y creo que eso ha sido una de las cosas que más ha marcado mi vida y porque a través de eso también eh, comencé a lo que son los famosos asaltos, ¿verdad? Pues ya una dependencia no puede sustentarte económicamente, tienes los biles, tienes la vida de uno diaria, más la vida de la dependencia, más las responsabilidades de uno, ¿verdad? De la casa, de un hogar y pues los gustos que uno se quiera dar y cuando tú pones, sopesas todo eso en una balanza, ¿verdad? Creo que estaba como barco a la deriva, por así decirlo, me estaba yendo a la quiebra y cuando me sentía así que no tenía cómo sustentar, pues recurría a todo este tipo de cosas, lo que eran los robos, los asaltos, ¿verdad? Y esas fueron más bien de las así malas decisiones prácticamente, ¿verdad? Que yo tomé. Amén. ¿Qué edad tú tenías, Luis, cuando empezaste a tener esa dependencia? ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué quizás sentías? Hubieron momentos en los cuales tú te sentabas y decías, esto no está bien, pero aún en ese mismo momento,
yo comencé a depender de la sustancia de los opioides, ¿verdad? Los opiáceos, alrededor de los 16, 17 años, que comencé, ¿verdad? A probar, ¿verdad? Y a tener total dependencia de ellos. Llevaba mucho tiempo haciéndolo y llegó un momento en mi vida, como alrededor de los, yo diría como alrededor de los 21 años, que yo, pues, en cierta manera u otra, pues, quería parar de hacerlo porque sentía, ¿verdad? Y ya estaba visualizando que sí estaba teniendo pérdidas, de que sí estaba afectando también lo que era mi salud, porque en el momento en que no tenía la sustancia, ¿verdad? Pues recurría a lo que es todo este tipo de cosas erróneas, ¿verdad? Y pues es algo que una cosa me llevaba a una cosa y esa otra cosa me llevaba a otra, y en vez de mejorar, tener mejoría, pues iba de mal en peor. Y cuando me puse a yo analizar todas las situaciones, ¿verdad? En mi sabiduría humana, por así decirlo, pues no la entendía, no la comprendía, y pues tomaba las malas decisiones unas y otras y otras y otra vez, hasta que en un momento dado pues me senté a analizar y pues estuve como un receso, por así decirlo, una pausa en la vida, ¿verdad? Prácticamente por así de ser dependiente de la sustancia, y también de la vida, por así decirlo, delictiva. Y comencé a reconocer y me trasladó a los Estados Unidos por una calidad o una mejor calidad de vida, ¿verdad? Lo que se deparaba para mi futuro. Me limpié, eh, comencé a residir en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, en Garner más específicamente. Estuve radicado allá por alrededor, yo diría como 8 años para 10, mucho, ¿verdad? Muchísimo tiempo por allá. Y comencé a rehacer mi vida, ¿verdad? Pero en este caso comencé a rehacer mi vida fuera de la sustancia, humanamente hablando, pero todavía sin haber conocido nada de lo que era el Señor. Amén, amén. Me pone a pensar, eh, ¿hay algo, alguna experiencia que hayas tenido que tú puedas decir, yo no pensé ni puedo imaginar que yo hubiera hecho tal cosa? Por ejemplo, a veces hacemos tanto y siempre llega un momento en que hay algo que uno ha hecho que uno dice, yo no puedo creer que ese fui yo. Yo no puedo creer que yo hice eso. Amén, aún estando bajo la influencia, pero ya cuando uno llega en ese momento de la realidad, que uno mira hacia atrás, uno dice, yo no puedo creer que yo hice eso. Claro, claro. Mira, pues una de las que, ¿verdad?, que te puedo contar y que marcó, ¿verdad?, mi vida es, pues, en un momento dado, bajo la sustancia, eh, estaba con unas amistades y con un hermano, con mi hermano menor de sangre, con mi hermano. Eh, Estábamos, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que se le conoce en el bajo mundo como un trabajo, y vamos a tratar de ubicar un vehículo, que había una persona que estaba, ¿verdad?, solicitando unos servicios, en el sentido de que, pues, que le lleváramos unas piezas de un vehículo, y pues esa persona, pues, nos iba a pagar una cuantiosa suma de dinero, ¿verdad? La cual nosotros, ¿verdad?, por así decirlo, nosotros, me incluyo, porque éramos 4 personas, aceptamos, nos fuimos mitad y mitad toda la ganancia, y pues por así decirlo, para nosotros poder ejecutar, ¿verdad?, en el momento el plan, pues estábamos escasos de dinero, escasos de recursos, por así decirlo. Y pues decidimos ejecutar un plan, y era pues la primera persona que viéramos en la calle, pues, ¿verdad?, triste y lamentablemente, ¿verdad?, digo así, porque pues, hoy en día, a la gloria de Dios, sé que es erróneo, ¿verdad?, yo he encontrado voluntad de Dios, pues asaltarla. Y pues yo no cometí la mala decisión de asaltarlo, pero sí cometí la mala decisión de montar las personas que fueron conmigo, y de yo acceder y prestarme y guiar y, ¿verdad?, y aceptar el trabajo. Y pues en un momento
momento dado, pues estamos merodeando unas áreas aquí en Puerto Rico, y cuando estamos merodeando, la persona que está al lado mío, que estaba conmigo haciendo el trabajo, se baja sin marear palabras y va y se pega el vehículo de frente y asalta a esa persona y le quita, ¿verdad?, lo despoja de sus pertenencias. Gracias a Dios no le hizo daño a la persona, gracias a Dios no salió nadie herido, gracias a Dios, ¿verdad? En ese momento, y digo Dios porque yo fui nacido también y criado en el Evangelio desde pequeño. Mi abuela me llevaba a la iglesia, asistía a los cultos y todas estas cosas, y al cabo de la que era joven, adolescencia y eso, pues me fui apartando hasta que me aparté. Pero tenía el temor de Dios, y en ese momento, pues, esta persona comete esa mala decisión, no lo dialogó con nosotros, comete la mala decisión de ir a ceder a hacer eso. Cuando cometa la fechoría, ya luego nos retiramos del lugar y vamos a un residencial público. Cuando entramos a ese residencial público, resulta ser, ¿verdad? Bendito sea Dios, que cuando vamos a dar los artículos, ¿verdad?, que nos habíamos robado, por así decirlo, para empeñarlos, para tener dinero para gasolina, tener dinero para cigarrillos, para obtener dinero también para lo que era, ¿verdad?, el comida y cosas así, porque íbamos para lejos, pues resultó ser que íbamos a empeñar los artículos, por así decirlo, como se le conoce en la calle. Y en ese momento sentí una incomodidad, una pequeña tensión, y como me sentí un poco incómodo. Sierva, y usted me puede creer que cuando la persona que va a coger los artículos, el código de la calle, pues él va a pedir la verde a ver si aceptan los artículos, a ver si los artículos son legítimos y que ellos los puedan coger para ellos poder, ¿verdad?, obtener algún tipo de ganancia de eso adicional, ¿verdad?, y darnos a nosotros lo que nosotros queríamos. Y cuando esta persona que va a dar la señal o el sí, por así decirlo, el apruebo, o que yo apruebo apruebo como la legítima autorización, por así decirlo, pues esta persona, cuando ve el dispositivo telefónico, mira en la pantalla del teléfono que hay una foto, y cuando esa persona ve la foto, esa persona se asombra, y al asombrarse, pues yo no entré en pánico, sino yo me quedé un poquito serio, pero a la misma vez algo en mi interior decía, algo está mal. Y sierva, resulta que, ¿verdad?, que ese dispositivo telefónico era del país, del papá de esa persona, que recibió el dispositivo telefónico e iba a dar el apruebe de la transacción, si sí o si no se daba la transacción. Resultó ser que, ¿verdad?, era del padre, y resultó ser que la foto que reconoció en el screen del teléfono, en la pantalla, resultó ser que era la hija de ese muchacho, el cual ese muchacho, pues, ¿verdad?, las posiciones de los residenciales, ese muchacho estaba de cabecilla de residencial al segundo al mando, que se le conocen como runner, como el corredor, ¿verdad?, de las diferentes zonas de ventas de droga y eso. Y pues es una persona que verdaderamente, por así decirlo, tiene voz, una persona que, ¿verdad?, es un portavoz de narcotráfico en ese momento, y pues es una persona que tenía autoridad, que tenía poder y que tenía palabra de que, pues, lo que él dijera, eso era lo que se iba a hacer. Y pues entonces, pues, el caballero, pues no, ¿verdad?, el caballero no, joven, porque era más joven que yo, comenzó a entrevistarnos de dónde nosotros éramos, pues, ¿verdad? Decidí, ¿verdad?, pues en mi interior, humanamente, pues decidí de no retroceder, de no, como quien dice, achicopalarme, coger temor, sino de afrontar, ¿verdad?, las consecuencias, y de afrontar también, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, porque pues entendía que si yo me humillaba, o yo, ¿verdad?, o le bajaba, por así decirlo, pues estas personas iban a tomar más control sobre mí. Y ya cuando yo miraba hacia el lado, pues yo tenía dos panas. Cuando miraba hacia el otro lado, tenía a mi hermano menor de sangre, al cual indirectamente estaba envuelto porque andaba conmigo. Y pues eso comenzó a generar un cierto tipo de temor, y a la misma vez, por así decirlo, dopamina de valentía, de poder yo también expresarme,
y de refutar para atrás, ¿verdad? El porqué de las cosas. Y yo diría que ese fue uno de los momentos que, ¿verdad?, que más marcó mi vida, porque cuando estoy en ese trayecto de que estas personas me están interrogando y yo lo estoy refutando para atrás, ellos me alegan porque yo le hice eso a esta persona. Y yo, mira, la verdad, lamentablemente no sabíamos, ¿verdad?, que era un familiar tuyo, no nos conocemos tampoco, pues se entregan las cosas, ¿verdad?, y se pide una disculpa, ¿verdad?, por así decirlo, en la calle. Pero esta persona, ¿verdad?, pues quería seguir. Llegó un momento dado que comienzan a despojarnos de nuestras pertenencias, nuestras identificaciones, nuestros actuales, nos desarmaron. Mi vehículo, pues, se lo querían llevar para, yo no sé, regalárselo a alguien, y ya yo empecé a temer por mi vida. Ya yo empecé a maquinear cómo decirle a mi hermano, huye del lugar, ¿verdad? Porque si algo le pasaba a mi hermano menor, yo iba a tener que rendirle cuentas a mi mamá, ¿verdad? Y todas estas cosas venían en mi mente en cuestiones de segundos, rápido. Eh, Tuve un caballero, un jovencito con un 947 en la cabeza. Tuve gente, ¿verdad?, que estaban tratando, ¿verdad?, de cierta manera u otra, porque cuando sucedió el caos, no habían uno, no habían dos, habían de 7 a 10 personas rodeándonos al mismo tiempo con armas largas, con armas cortas, apuntándonos, ¿me entiendes? Y cuando el muchacho comenzó a llamar sus parientes, ¿verdad?, si estaba todo bien, sí, me acaban de saltar, esto y lo otro. Él comenzó a manifestarle a su papá que pasara por el residencial, que él tenía las personas. Y resultó ser que cuando el caballero, ¿verdad?, llega a residencial, pues nosotros estamos allí dando la cara. Pues, él se está acercando, y yo veo cuando él se acerca, él comienza a darse cuenta de que su hijo, ¿verdad?, estaba dando directrices, por así decirlo, y todo lo que decía, eso era lo que se hacía. Y él comenzó como a descifrar, y cuando se percató de que él era el que estaba armando, ¿verdad?, pues él se viró, y él comenzó, ¿verdad?, como a tener una discordia con él, que él sufrió una decepción por él, porque él no lo educó, no lo inculcó, ¿verdad?, esos valores y todo este tipo de cosas, y comenzaron a tener como una fricción. Pero resultó ser que el papá de él era cristiano. Y el papá de él, cuando viene a donde nosotros como, ¿verdad?, como hombres, pues yo me la acerco y le digo, mira, de verdad, don, yo no lo conozco a usted, pero yo le pido disculpas encarecidamente, ¿verdad?, por este acto que ¿verdad?, que acabamos de cometer. Y él lo que nos dijo fueron estas palabras: ustedes son jóvenes y lo que están haciendo son una ignorancia. Así como yo hablo con mi hijo, yo hablo con ustedes. Y yo lo que les pido es que ustedes se alejen de la calle y que busquen de Cristo. Que sigan a Cristo. Que se alejen de la calle, que sigan a Cristo. Que estábamos siendo en ese momento marionetas de Satanás. Y en ese momento yo comencé a sentir un poco de inseguridad, porque pues, el ambiente se estaba poniendo un poco tenso, porque ya ellos pues querían ejecutar algún tipo de acto, no sé, o vandalizar mi vehículo, o quizás, ¿verdad?, por así decirlo, darme una pela, o por así decirlo, pues dispararnos, o por así decirlo, secuestrarnos, o hacer algo en contra de nosotros para que quisiera que pues, hicieron esto, pero nosotros hicimos algo. No sé si me entiendo. Y pues en ese momento pues empecé a tener un poquito por mi vida, pero Dios utilizó ese varón en el cual él le pidió encarecidamente a su hijo que nosotros estábamos bien, que le habíamos pedido disculpas, que le habíamos entregado todo y que nos dejara ir. Hermana, yo estaba en el área metropolitana y yo tuve que bajar, por la inseguridad mía humana, yo tuve que bajar a Tumacao para desviar la atención por toda la autopista, para después volver a virar hacia donde yo vivía por otra área, ¿verdad? Y asegurarme de que tuviera todos mis documentos, que nadie me fuera a seguir y todo ese tipo de cosas. Y pues, por así decirlo, para enfriarme, pues traté de evadir la zona, traté de evadir lo que es el área perimetral bastante amplia, 5 o 10 millas alrededor del área, ¿verdad? Para yo poder estar un poco tranquilo, porque pues sabemos, ¿verdad?, que el enemigo no se queda dado, y pues las personas a veces quieren tomar repercusiones, pues, ya sean por actos, ¿verdad?, anteriores en ese momento.
Wow, me quedo sin palabras. La verdad que sí, de lo grande que es Dios, porque tú mismo has dicho que aún en un momento de desesperación y en un momento donde sentiste que aún tu vida corría peligro, fue como que el mismo Dios, aún él siendo el papá de tu adversario, Dios entró en escena. Amén. Y quizás tú has Amén. pasado pues ciertas situaciones en las cuales quizás esa no fue la primera vez donde viste a Dios obrar, aún andando en malos pasos, porque reconoce pues que creciste conociendo de la palabra, creciste alrededor de personas que te hablaban de Dios. Y yo sé que esa no fue la única ocasión en la cual podías reconocer de que Dios y las oraciones de tu familia te estaban cuidando. Amén, amén. Amén, ¿no? ¿verdad? Cuando, ya luego de eso, ¿verdad? Antes de yo irme para Estados Unidos, luego de eso, yo me voy para Estados Unidos y comencé a rehacer, ¿verdad? Mi vida totalmente desde cero, no huyendo del problema, sino, como bien dije, de una nueva vida, por así decirlo, secularmente, un bienestar para mi vida, un nuevo desarrollo, ¿verdad? Y pues por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Pues comencé a trabajar duro, comencé a enfocarme como persona, comencé, ¿verdad? A desarrollar, ampliar mis conocimientos laborales, a adquirir experiencia laboral, comencé, ¿verdad? A desarrollarme en el ámbito como ya adulto, no había vivido solo, no me había desarrollado, comencé a conocer nuevas facetas en mi vida como persona, que en la cual nunca había conocido, y pues fue un momento dado que eh, fue algo que como persona, pues, ¿verdad? Me ayudó muchísimo, me vuelvo y digo, me desarrollé, comencé a llevar lo que es la rienda de un hogar, comencé a experimentar lo que era ya la adultez, comencé a tener total dependencia, ¿verdad? De mí hasta un punto en que, pues, triste y lamentablemente, pues, comencé a tener mucha amor por el dinero, siempre quería tener lo mejor, eh, creía que me lo merecía porque yo trabajaba duro, ¿verdad? No era que siempre yo decía que tenía lo mejor, pero siempre me gustaba yo tener lo mejor y que todos vieran, ¿verdad? Que yo tenía lo mejor y que yo, por así decirlo, trabajaba, me esforzaba por lograr, ¿verdad? Lo que me propusiera en un momento dado. Y pues comencé a tener tantas cosas, ¿verdad? Tantas experiencias secularmente. Comencé a manejar camiones, luego estuve en un momento dado también en una fábrica de plástico, de mecánico industrial, estudié para eso, eh, cogí la licenciatura para eso, comencé, ¿verdad? A tener muchas experiencias laborables, las cuales económicamente me daban un sustento, un soporte, ¿verdad? Y ya luego de eso comencé también a entrar en una relación, a desarrollar, ¿verdad? Lo que fue un hogar en Estados Unidos, una familia, ¿verdad? Cuando no le servía a Dios. Tengo dos hijos grandes, tengo, ¿verdad? Para la gloria yo tengo cuatro, pero tengo dos hijos grandes mayores, ¿verdad? Que son Yaniel y Alejandra. Alejandra tiene 8 años, va para 9, Yaniel tiene 7, va para 8. Están radicados en Boston, Massachusetts. Y pues comencé a tener lo que es una familia, ¿verdad? Pero erróneamente no le pedí dirección a Dios. Esta persona llega a través, ¿verdad?, de una infidelidad. Comencé a hablar con esta persona, no estaba casado, estaba, ¿verdad?, en fornicación. Comencé a convivir con esta persona y pues ya luego de eso comencé otra vez con la dependencia porque pues ya tenía, por así decirlo, eh, tenía mujer, tenía carros, tenía trabajo, tenía una casa, y yo decía que más me faltaba y pues como comencé a sentir esos vacíos otra vez en mi vida, pues, ¿verdad? Comencé otra vez con la dependencia en Estados Unidos, hermana, y yo quiero que sepas que muchas de las veces las personas cuando, ¿verdad?, se van a Estados Unidos y no prosperan porque tienen una dependencia es porque en Estados Unidos todo es muy caro.
entonces una pastilla me costaba $30. Y si tenías una dependencia de opioides y yo daba 60 pesos ahora por 2 pastillas y en 3 horas se te va el efecto y ya luego vuelves otra vez a querer 2 pastillas más. Y cuando tuvieras a ver diario se te van 8, 9, hasta 6, 10 pastillas. Y si se saca cuenta económicamente de cuánto es esa cantidad de pastillas en dinero, pues estamos hablando que es alrededor de 160, $200, $220 diarios. Cuando tuvieras a ver eso, en una semana, pues está rondando casi los 800 a $1000, ¿verdad? Y pues es algo que cuando comencé, eh, no tenía ningún tipo de vínculo con el Señor, no nada. Comencé a volver otra vez a tomar malas decisiones. Y no comprendía, ¿verdad?, que todas estas malas decisiones que estaba tomando estaban ligadas a todo lo que estaba haciendo en contra, ¿verdad?, de la palabra del Señor y en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaba fornicando, estaba adulterando la palabra de Dios, estaba haciendo cosas que al Señor no le agradaban con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios, y pues no entendía nada de nada y no sabía que todo lo que me estaba pasando era porque llevaba una vida espiritual mediocre, por así decirlo. Bendito sea el nombre del Señor. A la verdad que Dios es grande. Yo te escucho y te veo y a veces como cuando uno dice lo que estoy viendo no lo creo. En el sentido de que a veces uno ve las maravillas y las grandezas que Dios hace. Y ahí es donde entra la palabra, donde dice que nada es imposible para el Señor. Y soy las que creo de que todo en el Señor tiene un propósito. Y a veces, independientemente de que los propósitos pues causen dolor, de que causen cierta lástima en la familia y uno no entienda, y no estoy diciendo que lo que tú viviste eh, tenías que vivirlo, porque hay cosas que pues Dios trata con el hombre y uno tiene que parar, pero uno no, como tú lo has dicho, no le damos el espacio a Dios a que Dios trabaje con nosotros, pero entonces en medio de todo eso, ¿dónde te lleva el Señor a donde tú dices, hoy necesito de ti más que nunca? Hoy es el día en el cual pues Luis Alejandro tiene que tomar una decisión. Mira, pues comencé a través, ¿verdad?, de la relación que tenía pasada, comencé a faltarle, comencé a buscar, ¿verdad?, personas fuera de la relación, comencé a dejarme influenciar también por lo que era la música secular, ¿verdad? Más bien todas estas cosas de reggaetón, el rap y todas estas cosas, pues la mayoría influencian a cosas despectivas sobre la mujer, sobre las armas, ¿verdad?, sobre lo que son los opioides y todas estas cosas. Y pues comenzó esa música a influenciarme, comenzó también los placeres, como experimentar lo que según mis oídos estaban escuchando, pues yo quería ejecutar, quería hacerlo, y comencé a hacerlo fuera de la relación, ¿verdad? Ya que estaba mal, pues comencé a estar más mal todavía, buscar una persona de afuera, comenzar a fornicar con esta persona, y así estaba un intervalo de que me iba a mi casa, salía de mi casa, me iba de mi casa, salía de mi casa, así. Estuvo un tiempo, ¿verdad?, en cuestión de que un tiempo, y, y comencé a tener muchos problemas. Con una mentira tenía que sostener la otra y otra tras otra, y ya no era una relación, ahora eran dos, y ya tenía como que mi mente, mi trabajo, la vida de uno, más lo que me estaba pasando alrededor, y seguía envolviéndome en las cosas, ¿verdad?, que el enemigo me estaba poniendo atractiva a mis ojos y a mis oídos, pero ¿verdad? Era algo que me estaba atormentando, y comienzo, ¿verdad?, a tener encuentros con el Señor, el cual el Señor comienza, ¿verdad?, a utilizar a mi hija mayor, Alejandra, la cual un día, hermana, ¿verdad?, y esto lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, un día
estaba, ¿verdad?, intimando y recibí una llamada a mi teléfono y era de madrugada, y de esta manera el Señor comienza a tratar conmigo, la cual era mi hija. Era la mamá de mi nena llamándome, pero a esa hora yo lo vi como raro. Y yo pues contesté el teléfono, y cuando contesté el teléfono era mi hija diciéndome: papá, vuelve a casa, papá, te amo, papá, te extraño, papá, te necesito. Y eso, cuando sentí eso como que mi corazón como que comenzó a latir bien rápido, comencé a un poco como a sudar, comencé a tener como cierta como animosidad, por así decirlo. Recogí todas mis cosas y me fui. Y cuando me voy, ¿verdad? Porque mi hija me lo estaba pidiendo, pero yo sé que era el Señor a través de mi hija, en el sentido porque ya estaba cometiendo tantas y tantas atrocidades, ¿verdad? Por así decirlo, que yo sé y podía sentir que el Señor como que se estaba cansando de mí. Y también, ¿verdad? Pues tenía una madre, ¿verdad?, que se encargaba de orar por mí, la cual duró 7 años orando por este servidor, la cual me aconsejaba, la cual encontraba un método siempre, ¿verdad?, de poder llegar a mi teléfono, de poder escribirme. Hermano, yo quiero que sepa que yo le bloqueaba todos los números a y por haber a mi mamá. Y todas las aplicaciones que podía utilizar para, ¿verdad?, para yo poder llamar de diferentes números, y contigo eso siempre llegaba un mensaje, hermano, de parte de mi mamá: Cristo te ama, ¿verdad? No te rindas, yo voy a ti, tú lo vas a lograr. Y todo esto, ¿verdad?, palabras de aliento: estoy orando por ti, mira cómo tú estás, comiste, siempre se preocupaba por mí. Y creo que, ¿verdad?, eso fue uno de los momentos, pero el más culminante fue cuando mi madre, ¿verdad?, se reconcilia con el Señor y me pide vacacionar en Estados Unidos, y yo pues accedí llevarla para que por primera vez viera, ¿verdad?, cómo era la nieve y todas estas cosas. Y en ese momento, ¿verdad?, pues ella entra a mi hogar, y de entrar a mi hogar, ella de primera instancia: mira, yo vengo para aquí primeramente a pedirte perdón. Y eso me trastocó, porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, y al yo ver eh, a mi madre, ¿verdad?, en tiempo atrás que yo no la veía, cómo la había dejado en Puerto Rico, y cómo el Señor, ¿verdad?, trabajó con ella, ¿verdad?, en soledad, cómo trabajó con ella, cómo la mordió y cómo me la presentó de frente, ¿verdad? Pues eso fue algo para mí, ¿verdad?, grandioso, porque el simple hecho de que ella me pidiera perdón, no, porque pues, obviamente yo tenía heridas, ¿verdad?, tenía un sentir, y el simple hecho de que ella haya hecho eso, pues para mí eso fue como un acto, ¿verdad?, que el Señor propició para que yo poder perdonar, para yo poder ser libre, para yo poder, ¿verdad?, ver las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿verdad?, con mi madre, y que las mismas cosas que el Señor había hecho con mi madre las podía hacer conmigo. Y creo que fue, ¿verdad?, uno de los momentos también que más marcó mi vida y el comienzo de mi vida en el Evangelio. Wow, qué lindo. Qué lindo es el Señor. Eh, Dios es maravilloso, y en todo Amén. esto me quedo pensativa, porque yo digo, wow, lo lindo que es Dios, que aún en medio de todo, eh, usa a tu hija, aún en medio de todo, usa a tu mamá. Y es una forma de Dios dejarnos saber a nosotros, en medio de todo te amo, en medio de todo estoy pendiente a ti. En medio de todo, estoy ahí, porque muchas veces pasando por diferentes procesos, a veces humanamente pensamos y sentimos de que Dios se ha ido, de que Dios no está, y el poder reconocer, amén, que aún pasando todo lo que tú has atravesado, eh, decides darle esa oportunidad al Señor. ¿Y cómo entras en llano a ese escenario? Mira, pues, ¿cómo entro? Mira, la palabra de Dios dice en Santiago, ¿verdad?, 1:8, la tengo en la Reina Valeria y en la Nueva Tradición Viviente, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia, ¿verdad? Aleluya, de sus criaturas. En la nueva traducción viviente dice, gloria a Dios, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Mira, cuando yo vi ese, ¿verdad? Ese cambio en mi mamá, cuando yo vi, ¿verdad? El cambio también en mi hermano, que mi hermano se había ido, mi hermano el subsiguiente, no el menor, el subsiguiente, él había estado preso por un proceso, también sale de la cárcel, conoció al Señor en la cárcel, tuvo su experiencia, tuvo su proceso, y al yo verlo, ¿verdad? Totalmente diferente, renovado, un brillo espectacular, y yo comenzar a ver mi familia encaminándose, ¿verdad? En los caminos. Aquí en Puerto Rico, yo residí en Estados Unidos en ese momento. Eso comenzó a despertar en mí una tensión, la cual en un momento dado para unas navidades me recuerdo a mi hija, y la tengo, y está viejita, pero es porque le tengo un aprecio, ¿verdad? Y un valor muy sentimental a esta Biblia, pero esta Biblia me la regaló mi hija, esta Biblia, y tiene por aquí tiene grabado mi nombre, y esta Biblia me la regaló mi hija, ¿verdad? Un dinerito, ella era una bebé en ese entonces, pero su mamá, yo sé que, ¿verdad? Tomó la iniciativa y le preguntó, y pues la bebé dijo que sí, la nena dijo que sí, le da la Biblia a papá. Y pues yo recibí esa Biblia en unas navidades y comencé, ¿verdad? Delictivamente seguía haciendo las cosas que estaba haciendo, tomando pastillas, consumiendo, ¿verdad? Lo que era la sustancia de la marihuana, cigarrillos, pero comencé, cada vez que consumía o algo así, me daba con esto de la lectura, me llegaba el temor, y Dios comenzó a tratar conmigo. Si viene, yo comenzaba a pensar, si Cristo viene ahora me quedo porque estoy haciendo lo negativo. Comenzaba mi corazón a palpitar, comenzaba a sudar, comenzaba pensamientos, ¿verdad? Lo que estoy haciendo mal, el Espíritu Santo comenzaba a redarguirme, a pasarme, ¿verdad? Un escáner en mi vista, estoy haciendo esto mal, tengo que corregirlo, estoy haciendo esto mal, tengo que ponerle mi parte, tengo que buscar de Cristo, Cristo ya viene, todas estas cosas al mismo tiempo, que verdad que yo pues en ese momento en la espiritualidad no entendía, ¿verdad? Y sentía como un pequeño, por así decirlo, atropello de momento espiritual, porque pues sabía, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Que quería hacer lo correcto, pero terminaba haciendo lo incorrecto, y no sabía la magnitud de la batalla espiritual que se estaba librando, ¿verdad? Por mi alma. El enemigo comenzó, ¿verdad? A oponerse, ¿verdad? Yo sé que mi mamá se mantuvo orando, mi hermano se mantuvo orando, el enemigo comenzó a oponerse, comencé a escudriñar un poco la palabra del Señor, comencé a experimentar lo que era la oración, y no es hasta un momento que comenzó, ¿verdad? A visitar la iglesia. Y cuando comenzó a visitar la iglesia, la casa del alfarero, que pastorea el pastor Domingo Pérez y la pastora, si no me equivoco, es Samar, la esposa del pastor. Pues casa del alfarero en Fitchburg, Massachusetts. Y cuando comenzó a visitar esa iglesia, pues el pastor, ¿verdad? Tiene unos siervos de Dios, un muchacho que es un evangelista, y su hermano, son dos hermanos, un evangelista. Y cuando comencé a visitar esa iglesia, ¿verdad? Mi mamá pues me llamaba, me daba palabras, mi hermano pues también, ¿verdad? Hacía lo propio, había un chat de familia la cual se compartían la palabra, pero el Señor comenzó a utilizar herramientas cercanas a mí para yo poder, ¿verdad? Por así decirlo, creer, para yo poder palpar, para poder observar, para yo poder, ¿verdad? Continuar peleando, ¿verdad? Y comenzó a poner unos siervos de Dios al lado mío, lo cual me enseñaron a cómo orar, me enseñaron lo que era el ayuno, comenzaron a enseñarme lo que era ir a los montes, comenzaron a enseñarme, ¿verdad? La persistencia, el no rendirse,
Me comenzaron a enseñarme cómo podía memorizar los versículos. Mira, puedes hacer anotaciones de versículos, puedes ponerlo aquí en el carro, ¿verdad? Te mantienes en ayuno, en comunión, medita en el versículo y el Espíritu Santo te va a seguir guiando. Y por así, ¿verdad? Comencé a aprender. Pero estando en la iglesia, ¿verdad? No seguía un pie adentro y un pie afuera, por así decirlo. Y hasta el momento, ¿verdad? Es que no podemos amar ni estar con dos señores. La Biblia dice que aborrecerás a uno y amarás al otro, ¿verdad? Pues en este caso, pues yo estaba en las dos aguas, estaba dentro y afuera, seguía consumiendo, seguía haciendo todo, pero a la misma vez también seguía visitando la iglesia. Y llegó el momento en que el Señor dijo, basta ya. Y el basta ya fue que me terminé prácticamente yo mismo por mis propios méritos, alejándome de la iglesia, y el Señor, ¿verdad? Pues me exprimió, por así decirlo, me dijo, ok, ahora vamos a darte forma. Y cuando comenzó a darme forma, ¿verdad? A esa vasija, pues, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Destruirla y comenzarla de nuevo. Al destruir todo, pues me quedé sin carro, me quedé sin prácticamente en la calle, me quedé sin dinero, tuve que mudarme de sitio, prácticamente totalmente dependía del dinero que tenía, y ya como estaba tan enviciado comenzaba a gastar ya lo que tenía ahorrado, los dineros de los bides, los dineros de los carros, comenzaban a despilfarrar de aquí, a quitar de aquí para reponer allá, para poder pagar, para poder seguir, ¿verdad? Porque también el enemigo te pone las cosas, esta batalla espiritual es algo grande, porque el enemigo me seguía poniendo las cosas en bandeja de plata, no tienes dinero para consumir, pues aquí está, toma, te fiamos, después no nos pagas. ¿Cómo para el enemigo? Y pues comencé a endeudarme, comencé a tomar muchísimas más malas decisiones, las cuales me conllevó a quedarme totalmente sin nada. Terminé la relación con la mamá de mis hijos, me quedé sin vehículo, me quedé totalmente en la calle, dormí en un carro por alrededor de 8 meses, pasé invierno que tú ni te imaginas, menos 20 grados, menos 10 grados bajo cero, en un carro, la cual el Señor seguía tratando conmigo, aún, ¿verdad? Estructurándome, ¿verdad? Aún dándome forma, el Señor seguía tratando conmigo, ¿verdad? Y la cual también el enemigo, ¿verdad? Aumentaba más la presión en la batalla, me trataba de intimidar, poniéndome sueños, ¿verdad? De demonios, comencé a tener encuentros, ¿verdad? Del mismo enemigo que queriéndome matar, queriéndome, ¿verdad? Ahorcar, por así decirlo. Y comencé a tener muchísimas guerras espirituales, las cuales cualquier persona, ¿verdad? Que no comprendería lo que es la guerra espiritual, pues retrocede, se asusta, porque dice, si cuando me meto con el Señor me está pasando esto, pues mejor me quedo afuera porque yo no quiero pasar esto, ¿me entiendes? Pero así decirlo. Pero el Señor comenzó a tratar conmigo, y cuando conozco a estos siervos de Dios, aún estando dentro y afuera, comencé a poner de mi disposición y comencé a hacer lo que al Señor le agradaba, y aunque fallaba, seguía, Señor, perdóname, y seguía, no me quitaba. Señor, perdóname, me metía a los templos a orar por las noches, me presentaba en ayuno constantemente, también oraba constantemente, ¿verdad? Y comencé a poner todas estas cosas que se me enseñaron en práctica. Pero a la misma vez, ¿verdad? No tenía una formación, por así decirlo, como un discipulado, por así decirlo. No tenía un discipulado estructurado. ¿Por qué? Porque aunque yo quería aprender todo y estaba poniendo a mi disposición, pero no me dejaba adoctrinar, no me dejaba disciplinar, y quería hacer las cosas a mi forma, a mi manera, ¿verdad? Y algunas pues parecían bien, para otras estaban erróneas, ¿verdad? Y pues no es el momento en que me quedo sin nada completamente, que entonces yo digo, no puedo más nada, no puedo más. Yo, Señor, ya me rindo, no puedo pelear contigo, no puedo, ¿verdad? Pelear, ¿verdad? Esta batalla por mis propias fuerzas, porque estoy sin fuerza, ya no sé qué más decir, ya no sé qué más hacer, ya alcé las manos, Señor, hame aquí, ¿verdad? Lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Y llega un momento dado de mi vida que me voy para Florida, bajo mi riesgo, pensando que eso era lo que el Señor quería hacer. Me voy para Florida, manejé 24 horas y pico desde Boston hasta Florida, y me fui de mal en peor. El último carro que tenía lo perdí, allá me quedé sin nada. Y cuando le digo, Dios mío, no sé qué es esto, ya tenía pensamientos suicidas, ya quería, ¿verdad?, acabar con mi vida,
ya no quería ni tenía, ¿verdad?, el más deseo de existir. Eh, Mentalmente estaba bien agobiado, ya me había abandonado todo, seguía todo de mal en peor. Yo le digo, Señor, yo quisiera que tú me dieras una señal, ¿verdad? Yo quisiera que tú me dieras una señal de qué es lo que tú quieres que yo haga, dónde tú quieres que yo vaya, cómo tú quieres que yo me mueva. Ya no quiero seguir peleando contigo, ya no quiero seguir, ¿verdad?, retrasando el propósito que tú tienes con mi vida, sierva. Y en ese momento que yo estoy arrodillado en la cama y alzando mis manos y rindiéndome entrar a la presencia de Dios, llega un mensaje de mi madre. Justamente el mensaje decía, ¿por qué tú no te vienes para Puerto Rico? Y yo le estaba pidiendo una señal a Dios, ¿verdad? Cuando ella dice eso, rápido me viene el pensamiento, pero es que en Puerto Rico, bendito, allá 9.50, 8.50 en ese momento, decía yo, humanamente, por así decirlo. Y acá en Estados Unidos, todo lo que yo no tuve en Puerto Rico, en toda mi juventud en Estados Unidos, yo me puse para lo mío y lo tuve, en menos de un año tuve todo. Y supuse la vida secular en una balanza y no estaba dejándome por la vida espiritual. Pero, como lo había hablado el Señor, y me había arrepentido y lo había aceptado y me había reconciliado con el Señor, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Manos a la obra. Manos a la obra. Le dije, cómprame el pasaje que me voy. Sierva, como 2 días después, ¡pum!, ya está el pasaje para tal fecha. Me traslado aquí a Puerto Rico, me interno, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico me interno en un hospital, ¿verdad? Es como para rehabilitación, pero a la misma vez también es psiquiátrico, es el Hospital Panamericano, si no me equivoco, de Sidra. Y pues allá me interno y estoy 2 semanas por allá, totalmente alejado, totalmente incomunicado, solamente tenía una llamada y era a las 8 de la noche. Y yo tenía unos libritos de un evangelista muy conocido de nuestra asociación, Alfonso Otero Piña, que decía el título, por las aguas me pasarás. Y ese librito, pues yo lo tenía y lo leía de vez en cuando. Cuando yo entro a esos módulos, por así decirlo, estas 48 horas, un área de observación, la cual te tienen amarrado así, con unos jackets de presión, porque pues, ya por las sustancias, pues las personas tienden a ponerse agresivas, tienden a ponerse nerviosas, comienzan a proferir palabras soeces a los técnicos, ¿verdad? Comienzan a tener autoimpulsos por la sustancia, por así decirlo, por romper el vicio. Y pues yo estaba tranquilo y yo decía, Señor, tú me darás la fuerza, tú me darás la fuerza. Y sierva, delante de la presencia de Dios estoy. Ninguno de los efectos de lo que era el retiro de la sustancia, ninguno de los efectos adversarios yo lo sentí, ninguno de ellos. No sentí ni los escalofríos, no sentí ni la diarrea, no sentí la náusea, no sentí el dolor en mis huesos, no sentí los calambres, no sentí el dolor, la irritación en mi estómago, no sentía nada de eso. Sentía que el mismo Dios me había introducido a ese sitio para limpiarme, pero el mismo Dios tenía todo bajo control. Y cuando yo comienzo a sentir eso y a ser ministrado por el Señor, y yo comienzo ya con la segregación adentro de los módulos, cuando comienzo a ir al área donde cogíamos los desayunos, los snacks, ¿verdad?, y el dinner, cuando comienzo a comer, yo veo a todos, eran como alrededor de 12, habían personas, ¿verdad?, que estaban depresivos, alcohólicos, adictos, deambulantes, personas que estaban porque sus esposas la habían sido infiel, personas que habían estado por violencia doméstica, personas que estaban, ¿verdad?, también pues tenían dependencia muchísimo más, ¿verdad?, elevada, a niveles más elevados que los míos, personas que estaban trastornadas mentalmente porque perdieron a sus padres, se criaron en la calle, iban de hogar en hogar, jóvenes. Y cuando yo comencé a ver todo eso en mi entorno, yo decía, Señor,
yo pensaba que yo estaba mal, pero aquí están las personas tan mal, tan peor. Y yo pensaba que yo estaba mal y yo estoy súper bien al lado de esta persona y no estoy sintiendo nada. Y eso comenzó el Señor a administrarme. Y en ese momento sentí como si el Señor me hubiera utilizado, ¿verdad? Como herramientas, porque en el librito que yo había ¿verdad? Llevado, yo comencé, ¿verdad? La dinámica, porque ya siempre estaban hablando de lo mismo, y droga, y yo voy a meter a y ese ambiente así, nadie se podía como que distraer mentalmente, ampliar sus pensamientos, ¿no? Yo comencé la iniciativa, ¿verdad? Dios puso gracia en mí, me gané, ¿verdad? Lo que eran los técnicos, en ese momento, ¿verdad? Me pasaron el control del televisor, que se supone que no se hiciera, porque para ellos también eso es un arma, porque un confinado de los que está ahí puede agredir a otro con el control, y el control es bastante grande y puede hacer daño. Se puede convertir en un arma blanca. Y me pasaron el control y yo comencé a poner películas y esto, y entonces, como yo comenzaba a interactuar con ellos, siempre me refería con ellos con respeto, igual al técnico y cosas así, al staff, pues ellos comenzaron a agregar como una confianza. Y llegó el momento que cuando nos dejaban hasta las 8 ver televisión, pues me dieron la oportunidad hasta las 9. Y cuando daban de 8 a 9, yo comenzaba a hacer un circulito de la silla y a decirle a los muchachos que se sentaran ahí, ¿verdad? Y yo comenzaba a expresarme, mira, yo estoy aquí por esto, por lo otro, y tú por qué estás aquí, y tú por qué estás aquí, y tú por qué estás aquí, y tú por qué estás aquí. Y así comenzamos como a llevar como a un ambiente con un poquito más, por así decirlo, saludable, en el sentido de que no teníamos que estar hablando de droga todo el tiempo, que no se tenía que estar hablando de muerte, que de pistola, de la calle, de aquel, de fulano, no, que no se tiene que estar hablando de eso, sino que estábamos ahí para rehabilitarnos. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues 3 personas aceptaron a Cristo y se reconciliaron con el Señor en ese momento, pero yo comencé a tener mi experiencia y wow, Señor, gracias, me permitió salir de ese lugar. Y tan pronto piso la calle, sierva, delante de la presencia de Dios, me dio la ansiedad de fumar un cigarrillo. Cuando cojo la cajetilla, porque la compré, cuando cojo la cajetilla y me doy el primer sorbo del cigarrillo, sentí que primero había contestado al Espíritu Santo. Segundo, sentí un malestar terrible. Me sentí súper mal. Cogí, boté la caja de cigarrillo, más nunca volví a fumar. Más nunca volví a fumar, y desde ahí en adelante comencé a congregarme en la iglesia Maranata de Guaynabo, comencé, ¿verdad? a ser ¿verdad? Doctrinado, comencé a entrar a una formación. El Señor me tuvo, ¿verdad? que moldear muchas áreas de mi vida, en áreas de mi carácter, ¿verdad? Controlar mis impulsos, mi manera de proyectarme, mi manera, ¿verdad? De poder yo interactuar tú a tú con las personas, ¿verdad? En el sentido también conmigo personal, ¿verdad? Mi corazón, las heridas que yo cargaba del pasado, cosas que en mí yo pensaba que, ¿verdad? Que subsistían todavía. Y el Señor comenzó a trabajar en muchas áreas de mi vida hasta que llegó el momento en que el Señor me confirmó estar en Puerto Rico. Y llegué a ese momento en una prédica que nuestra amada copastora estaba predicando y está haciendo una dinámica. En esa dinámica había un cofrecito y tú tenías que coger un papelito. Y ese papelito, aleluya, alabado sea Dios, ese papelito, ella te hacía la pregunta si tú estarías dispuesto a sacrificar lo que te saliera en ese papelito con tal de hacer la voluntad de Dios. Y para la gloria de Dios, alabado sea el Señor, en ese papelito, cuando yo lo abro, había un avión. El papelito tenía un avión y el avión yo lo asocié con la estabilidad. Y esa estabilidad, una estabilidad primeramente física, por estar en Puerto Rico, mentalmente y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico comencé a tener, aleluya, la formación, comencé a tener, ¿verdad? En parte, la formación personal, el carácter de un cristiano, la doctrina de unos pastores, ¿verdad? Y comencé a asociar todo esto con una inestabilidad. Y yo dije, Señor, gracias porque me confirmes que me quedé en Puerto Rico, no me voy a mover, voy a dejar la inestabilidad. De Boston brinqué a Florida, de Florida volví a brincar a Boston, volví a brincar a Florida y estaba
hecho leña, me devuelvo a Puerto Rico, me está yendo bien, y el tema mío era, la preocupación mía era la estabilidad económica, y por ahí es que el enemigo me quería engañar. Y cuando yo comencé a ver esto y a asociar y a atar todo, y yo, Señor, tú me vas a seguir hablando, tú me vas a seguir, ¿verdad? Confirmando, el Señor comienza, ¿verdad?, a trabajar esa área en mí. Comencé, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, en el sentido de que le hice caso, ¿verdad?, a lo que hizo su palabra, me dejé dirigir por el Espíritu Santo. Actualmente me congrego en la iglesia Maranatha de Guaynabo, sigo residiendo en Puerto Rico, por la obediencia, ¿verdad? Y el sometimiento primeramente a Dios, y hacer lo que a Dios le agrade. Dios me ha recompensado grandemente, el cual me ha entregado, ¿verdad?, una esposa maravillosa, un ser que amo mucho, que es una ayuda idónea, la cual, ¿verdad?, me ha ayudado en mi parte como sacerdote del hogar, ¿verdad?, la responsabilidad, ¿verdad?, que tiene un sacerdote del hogar, los deberes de un hombre, ¿verdad? Áreas que yo no conocía en mi vida, espiritualmente, asociándolos con el matrimonio y ligados a la salvación, pues no lo entendía. Y ella pues se ha encargado de ayudarme, lleva muchísimo más tiempo que yo en el Evangelio, y pues la formación, ¿verdad?, las oraciones de unos pastores, la formación que los pastores también nos han dado, el testimonio que ellos nos han brindado, ¿verdad? Y el carisma, ¿verdad? Y el empeño de que seguir haciendo la voluntad de Dios, de no rendirse, de seguir persistiendo, ¿verdad? De seguir, ¿verdad?, enfocado en lo que Dios destinó y predijo para tu vida y dijo en su palabra para con vosotros, ¿verdad? Y que es seguir peleando esta buena batalla de la fe hasta alcanzar, ¿verdad?, la estatura del varón perfecto, y hasta alcanzar esa salvación, hasta seguir, ¿verdad?, preservándola y seguir trabajando en la obra del Señor, y seguir primeramente sometiéndonos a Dios, buscando del Señor, y también, ¿verdad?, haciendo todas las cosas, ¿verdad?, humanamente que le agraden a Dios. Amén, amén, gloria al Señor, y le damos gloria y honra al Señor por ti. A la verdad que te felicito. Sé que el camino no ha sido fácil, pero sabemos que Dios te usará. Amén. Para que sigas siendo de testimonio a otros jóvenes, para que sigas dando, eh, ánimo, dando esperanza. Amén. A esos jóvenes que están allá afuera, que quizá piensan de que no hay salida. Te damos gracias por estar con nosotros en la programación esta noche. Tenemos unas peticiones, amén. Tenemos nuestra hermana Cindy Rodríguez. Ella pide oración por su hermano Johnny, por liberación, que tiene adicción a las drogas y al alcohol. Antes de entrar en esa oración, amén, que quisieras tuvieras el honor de hacer esa oración por ese joven. Te quisiera pues preguntar qué tú le dirías a esta audiencia, esto, si hay juventud viéndonos en la noche de hoy, amén, ¿cuál sería tu consejo para con ellos antes de entrar en la oración por el hermano Johnny, de la hermana Cindy, y cualquier joven que esté allá afuera, pues amén, que esté sufriendo o pasando por las drogas y el alcohol? Amén, gloria a Dios, y gracias, ¿verdad?, a ti también por este privilegio. Mira, gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que la vida últimamente, ¿verdad?, no es fácil llevarla, todo ha ido a mal en peor, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros, ¿verdad?, como hermanos y también como creyentes tenemos que saber, ¿verdad?, que son cosas que van a acontecer porque están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué le diría primero que nada a los padres? No se cansen de orar por sus hijos, no se cansen de orar por sus hijos, no se cansen de orar por sus hijos, así como ustedes les han inculcado valores, así como ustedes, ¿verdad?, les han inculcado las enseñanzas que le han dado a sus hijos para que sean unas personas de bien. De esa manera, espiritualmente, tienen que guerrear y tienen que hacerlo para hacer la voluntad de Dios, para que sus hijos puedan ver, para que sus hijos también puedan palpar. Porque no es lo mismo que te digan a que tú veas. Cuando tú ves,
y tú ves, eso te afirma, eso te incrementa a ti tu fe, eso a ti te incrementa más el ánimo de tu poder hacerlo. Y más cuando proviene de un padre o una madre, porque los hijos, eso lo atraen, lo adquirimos como ejemplo. ¿Eh? Y a los hijos, escuchen a sus padres. Nuestros padres son los que más experiencias tienen. ¿Por qué? Pues por ende son más viejos que nosotros, han pasado por más que nosotros, han conocido más personas que han hecho muchísimo más que nosotros. Hay personas que ellos conocen, que estudiaron con ellos, que estuvieron con ellos, y en el momento dado, cuando tú naciste, cuando tú te desarrollaste, y esas personas murieron. Ellos conocen las causas, será la droga, será porque adulteró, será un lío de falda, será cualquier cosa, X y razón. Pero escuchen los consejos de sus padres, escuchen los consejos de las personas, ¿verdad? Que con sabiduría, las personas que quieren el bien para ti. Siempre cuando te escuchas a una persona, busca el lado bueno, siempre escucha el consejo a través de esa persona, pero sobre todo, estás a tiempo, busca de Cristo, busca de Dios. Rodéate con personas que te sumen, no que te resten. Rodéate de personas que sean temerosas del Señor. Rodéate de personas, aleluya, que busquen de Dios, que sean íntegros ante la presencia de Dios. Que a lo bueno le llamen bueno, a lo malo le llamen malo. Pero rodéate de esas personas, porque esos son carbones encendidos. Esos que van a avivar tu fe, esos que van a avivar tu esperanza, esos que van a avivar, aleluya, el espíritu que arde, esa llama que arde en nosotros. Y eso lo pone el Señor en el corazón de las personas. Y nosotros, cuando estamos así con hermanos, así en la fe, hermano, eso incrementa nuestra fe, eso incrementa nuestra esperanza, eso incrementa nuestro anhelo de seguir sirviéndole a Dios. Y ahí tú ves lo lindo y lo grande que es Dios manifestándose en la vida de cada ser humano. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, antes de despedirnos en la noche de hoy, Luis, yo te voy a dar el privilegio a ti de que ores por Johnny, que estén sumergidos en las drogas y en el alcohol. Amén. Y después de la oración, que Dios te dirija. Amén. Llegamos a culminar este programa en la noche de hoy. Te doy las gracias nuevamente por habernos acompañado y por haber compartido. A la verdad que sí. Gloria a Dios. Testimonio. Amén. Yo me he quedado... por decirlo así, en shock, pero a la misma vez como madre. Admiro tu valentía y aún como joven del Señor, sabemos que Dios te va a seguir dirigiendo y Dios te va a seguir llevando en el camino que el Señor tiene pues pautado para ti. Amén. Y Él cumplirá su propósito en ti. Y fíjate, muchas de las personas lo que no saben es lo bueno de servirle a Dios, que si cuando estemos permaneciendo en integridad, en obediencia a la palabra de Dios, y tú comienzas a conocer cómo Dios opera y cómo Dios te bendice por tu obediencia, cómo Dios te suple tu necesidad, ¿verdad? Por tu hacer la voluntad de Dios, por tu seguir persistiendo y no desmayar y seguir ahí permaneciendo y luchando, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Esas peticiones que tú tienes delante del Señor, el Señor se encarga de ti, el Señor se encarga de los tuyos. Mira, tanto así que Dios me ha dado una esposa, me dio una boda espectacular, sierva, me dio una boda espectacular, me dio una hija maravillosa, para la gloria de Dios. Hoy en día concretamente tengo 2 nenas y un nene, y para la gloria de Dios, hace 3 semanas me enteré que mi esposa está embarazada, gloria a Dios, y que va a ser otra niña. Y son cosas que Dios va poniendo, y verdad, ¿y por qué digo Dios va poniendo de antemano? Porque cuando yo en esta vivienda que yo tengo ahora, nosotros vivimos en un apartamentito pequeño, rápido, corto, vivimos en un apartamentito pequeño y queríamos mudarnos, ¿verdad? Porque pues ya teníamos la nena y pues se nos estaba haciendo pequeño. Y cuando comencé a buscar de este lugar que me llamaron, el apartamento tiene 3 cuartos y yo tengo una bebé, yo y mi esposa y una bebé. Y ya tú ves cómo Dios va obrando y poniendo todo en orden. Yo no necesitaba un apartamento de 3 cuartos, yo necesitaba un apartamento de 1, la cuna de mi bebé y yo, o cualquiera, uno de 2, no, me dio uno de 3. Pero ya Dios había predestinado que esto iba a acontecer. Yo verdaderamente me cogió por sorpresa. Voy a ser papá de otra criatura, tengo una esposa, tengo 2 hijas, una aquí viviendo conmigo, una más que viene en camino y los 2 de allá afuera. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas, como espiritualmente uno las va asociando, tú ves como Dios va bendiciendo la vida del hombre, como Dios va bendiciendo la vida del ser humano, y ese primer ministerio que es nuestra familia, al tú ver como tu familia
tú la vas instruyendo, cómo tu familia tú la vas encaminando como sacerdote del hogar, eso, ¿verdad? Conlleva una responsabilidad y uno va madurando y aprendiendo en muchos aspectos. Pero así, ¿verdad? Sin quitar mucho tiempo, vamos a orar por este hermanito, por este siervo Johnny, ¿verdad? Me dijiste. Correcto. Correcto, Johnny. Gloria a Dios. Vamos al cielo. Vamos al cielo. Amantísimo Padre Dios celestial que estás en el cielo, Padre de la gloria. Estoy delante de tu presencia, mi Dios, Padre amado, en esta hora, presentándote, Padre amado, esta alba de salvación, Padre de la gloria, Johnny, Señor, Padre amado. Yo no sé, Padre amado, dónde él se puede encontrar, Padre amado, ni lo que está haciendo en esta hora, Jehová. Solo te pido, Jehová, que seas tú, Padre de la gloria, Señor, Padre amado, llegando al lugar donde se encuentra y que está haciendo lo que está haciendo, Padre amado, y revelándotele, Padre amado, en esta hora, Jehová. Que seas tú, Padre amado, levantándolo, Padre de la gloria. Que seas tú dándole un encuentro, Padre amado, sobrenatural contigo, Jehová. Señor, Padre amado, que seas tú redarguyéndolo, Padre de la gloria. Que seas tú, Padre amado, Jehová, pasando bálsamo por sus heridas, Padre amado, Jehová. Señor, Padre de la gloria, Jehová, que en esta hora él pueda sentir, Padre amado, las caricias del Espíritu Santo, Padre amado, por medio de esta oración, Padre amado, Jehová, y el clamor, Padre de la gloria, de su hermana, Jehová. Señor, Padre de la gloria, de igual manera te pido por ella, Jehová, que ella siga, Padre amado, orando por su hermano, Padre amado, y que no desmaye, Jehová, que ella siga peleando, Padre de la gloria, en pie de lucha, Padre amado, por esa bendición y ese cumplimiento que ella quiere ver cumplido, Jehová. Señor, Padre amado, yo te lo presento de manera especial, Padre amado, redargúyelo, Padre de la gloria, de lo que está haciendo erróneamente, Padre amado, Jehová, pero sobre todo, dar un encuentro, Padre amado, sobrenatural contigo, que él pueda caer rendido a tus pies, Padre de la gloria, Señor, Padre amado, te lo pido, Padre amado, todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Creemos que Dios lo hizo, amén, y oiremos ese testimonio de su hermana, testificar, amén, de él y del Señor. Sí, Señor. Bueno, Luis, te damos las gracias nuevamente de haber estado con nosotros en esta noche. Sabemos que pues Dios ha obrado de manera especial y poderosa en tu vida y en la vida de cada oyente que ha estado con nosotros, amén, en esta noche. Te damos las gracias. Saludos a la iglesia Maranata de Guaynabo y a sus pastores. Amén. Y pues esperamos en el Señor poder verte en otra oportunidad. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y a su nombre de gloria. Recuerda, no desmayes, sigue persistiendo. Aleluya. Dios bendice, Dios restaura, Dios sana, Dios liberta, pero sobre todo Dios restaura y salva las almas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Luis Alejandro Ayala desde la iglesia Maranata de Guaynabo y a su nombre, gloria. Dios te bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Llegamos y culminamos la programación del proceso al propósito. Amén. Nos conectamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Le damos gracias a todos los oyentes, todos los que se conectaron en esta noche, viendo los poderosos testimonios de todo lo que Dios hace. Amén. En el hombre, de que si nos ponemos en las manos del Señor, como dijo nuestro hermano Luis, Dios cambia. Amén. Y Dios cambia nuestro lamento en baile. Así que si estás pasando por un proceso, por una situación, si sientes que no hay salida, ponte en las manos del Señor y verás cómo Dios cambia tu vida. Dios les bendiga. Buenas noches.